Este es el podcast español de Idiomas con Pablo. En el episodio de hoy hablamos sobre las ECM. Y lo primero, por supuesto, ¿qué significa ECM? Este es el acrónimo de Experiencia cercana a la muerte. ECM, Experiencia cercana a la muerte. Este es un tema que puede ser un poco terrorífico e incluso traumático, depende del tipo de experiencia. Pero a la vez también es muy misterioso e interesante. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros hemos escuchado la experiencia de alguna persona o bien lo hemos visto en alguna película. Y esta típica imagen, ¿no?, de un túnel y luz al final del túnel, o la persona que dice que se ve a sí misma fuera de su cuerpo, desde el aire, es decir, como que ella está fuera de su cuerpo en el aire y se ve a sí misma. También es muy típica esta experiencia de que ves pasar la vida por delante de tus ojos, como que recuerdas todo lo que has vivido, y otro tipo de experiencias que también viven algunas personas. Este tipo de experiencias o visiones se dan en personas que han estado pues muy cerca de la muerte, como bien dice el acrónimo, ECM, experiencia cercana a la muerte. Así pues, muchas veces esto ocurre en los hospitales, en un quirófano durante una operación o en accidentes. No hay cifras muy detalladas sobre cuántas personas han vivido esto, pero se calcula que aproximadamente el 20% de las personas que han sufrido una muerte clínica temporal han tenido este tipo de experiencias. Y bueno, la verdad es que un 20% no es un número desdeñable. Por cierto, este adjetivo, desdeñable, es un sinónimo de despreciable. Una cantidad, una cifra que no es desdeñable o que no es despreciable, significa que es importante. Ahora vamos a entrar más en detalle en las ECM y en las diferentes experiencias que dicen las personas que han vivido durante esos momentos cercanos a la muerte. Entonces, una ECM es una vivencia subjetiva que experimentan algunas personas cuando están al borde de la muerte o en situaciones extremas. Por cierto, esta es una expresión, estar al borde de la muerte. El borde es el límite, ¿verdad? Entonces, si estás al borde de la muerte, significa que estás muy cerca de morir, que estás a punto de morir. Este sustantivo, borde o límite, lo podemos usar en otros pocos contextos, no en muchos, pero a veces lo usamos. Por ejemplo, el borde del precipicio. Alguna vez creo que lo he escuchado con el borde de la mesa, pero aparte de en unas pocas expresiones, no lo utilizamos mucho. Por ejemplo, no decimos estoy al borde de mi paciencia, que lo podemos decir, pero yo, al menos en mi experiencia personal, no lo he escuchado nunca. En este caso se oye más estoy al límite de mi paciencia. Y este significado de borde como límite es cuando es un sustantivo, pero en el español de España, al menos, borde también es un adjetivo que es igual para el masculino y el femenino y lo usamos con el verbo ser un borde. Y una persona borde es una persona maleducada, que habla mal, que tiene mala energía, que no es simpática. Por ejemplo, el otro día fui a un restaurante nuevo y no me gustó nada porque el camarero era un borde. Pero bueno, regresemos a las ECM y vamos a ver cuáles son las típicas experiencias que tienen la mayoría de personas. Una es la experiencia extracorpórea, es decir, cuando la persona se ve
a sí misma fuera del cuerpo o cuando la persona ha salido de su cuerpo y ve pues o la habitación donde está o la ciudad donde está u otros lugares. Que esto, por cierto, tiene que ser muy, muy raro e impactante, ¿no? Verte a ti mismo o a ti misma desde el aire. Tiene que ser bastante chocante. La siguiente experiencia, que también es muy común, es la de entrada en un túnel con una luz al final del túnel. La típica imagen que sale a veces en las películas. Otro tipo de visiones o vivencias que tienen estas personas es el de llegada a un espacio de paz. Es decir, se encuentran pues en un valle o un jardín donde se sienten muy a gusto, muy cómodamente y están en paz, muy tranquilos. Las personas que han tenido esta experiencia dicen que esta sensación de paz y de felicidad es muchísimo mayor a la que han sentido en su vida normal. Como que esta sensación no es de este mundo, es muchísimo superior. Dicen que ni siquiera tomando drogas se puede experimentar ese nivel de paz y felicidad. Siguiendo con la lista de experiencias, la siguiente es el reencuentro con amigos o familiares que ya están muertos, que ya están fallecidos. Normalmente las personas hablan con sus amigos o familiares muertos y se han dado algunos casos también de que la persona tenía la ECM y veía y hablaba con una familiar que ella no sabía que estaba muerta, pero resulta que en realidad había muerto. Y la persona que tenía la ECM no lo sabía, pero en su visión hablaba con esta persona que ya estaba muerta. Claro, viendo estas experiencias, podríamos pensar si es solo simple casualidad de que la persona que tuvo la ECM viera a su familiar muerto o si realmente hay una conexión, un tipo de conciencia superior. Yo no lo sé, no sé si esto es simple casualidad, si es una alucinación o si realmente hay una conciencia superior y un espíritu. Como digo yo, no puedo saberlo. Y bueno, la ciencia tampoco lo sabe de momento. Pero bueno, siguiendo con la lista, la siguiente experiencia es muy similar y es que en vez de ver a un amigo o un familiar, ven a un personaje espiritual, como Jesucristo o Buda o ángeles, dioses, etc. Bueno, quedan 3 elementos más en la lista, ya quedan pocos. El siguiente es la revisión de vida, es decir, ver cómo toda tu vida pasa por delante de ti. Esto también es un clásico en las películas. El siguiente punto es la sensación de que si se cruza una frontera o una línea, ya no se puede volver atrás. Las personas dicen que a veces ven pues una puerta o una línea o un lugar que si lo cruzan, ellos sienten o saben en ese momento que ya no pueden volver a la vida, como que se van a otro lugar y su cuerpo físico muere. Y el último elemento de esta lista de experiencias cercanas a la muerte es una voz que dice que tienen que regresar, tienen que volver a la vida. Las frases que suelen escuchar estas personas y que a veces también vemos en algunas películas son, por ejemplo, todavía no ha llegado tu hora o aún no es el momento. Como hemos visto, pues son muchas y variadas las experiencias que viven las personas y pues hay realmente millones de personas en el mundo que han tenido estas experiencias. La ciencia no sabe si las experiencias en sí son reales o debidas a una conexión espiritual o si son solo alucinaciones,
pero las experiencias como tal sí que ocurren, es decir, las personas tienen estas visiones. Lo que no sabemos es su origen ni su motivo. Y una cosa interesante, bueno, curiosa, en la que coinciden todas las personas que tienen estas experiencias, es que las sienten muy reales. Es decir, que son diferentes de un sueño o una alucinación. Son unas experiencias muy intensas, vívidas y reales. Yo personalmente he tenido más o menos una experiencia similar a estas, y esto fue un día que estaba durmiendo y estaba soñando. Entonces yo soñaba que era luz, era un rayo de luz que viajaba por el espacio y podía ver pues otras estrellas y galaxias a mi alrededor. Y yo pues viajaba, era un rayo de luz. Y entonces yo estaba soñando, pero era consciente, claro. Entonces en un momento de este viaje me di cuenta de que si yo continuaba viajando, si yo me iba por el universo, en ese momento mi cuerpo físico iba a morir. Es decir, pues me di cuenta de esto, ¿no? Lo que pensé en ese momento fue esto: si me voy, mi cuerpo se muere. Entonces yo en ese momento sentí miedo y como que volví a mi cuerpo, regresé y me desperté en ese momento. Y me quedé bastante alucinado y sorprendido porque, bueno, lo sentí muy real. Fue diferente de un sueño normal. Hoy en día todavía no sé si fue una experiencia mística espiritual o fue sencillamente un sueño, o quizás es que mientras dormía tuve una apnea del sueño, me quedé un rato sin respirar y estuve a punto de morir. No lo sé, la verdad es que no puedo saberlo. Y bueno, es un misterio que ha ocurrido en mi vida, ¿no? Y ahí está. Y bueno, esta es mi experiencia. Me gustaría saber si tú también has tenido alguna experiencia así similar o si conoces a alguna persona que la haya tenido. Y también me gustaría saber qué opinas de este tema. De momento, el episodio de hoy lo dejamos aquí. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente. ¡Hasta luego!